¿Alguna vez se ha parado a pensar que algunos de los alimentos más saludables que consume a diario podrían, en realidad, estarle haciendo daño, incluso aumentando su riesgo de un derrame cerebral? Quizás se sorprenda al saber que lo que come para mantenerse sano podría ser una espada de doble filo. Muchos de ustedes, con la mejor de las intenciones, eligen frutos secos como un tentempié nutritivo, creyendo que son un aliado para su corazón y su cerebro. Y en gran medida, es cierto, pero como médico especializado en el cerebro, he visto casos que me han dejado perplejo. Personas que, sin saberlo, estaban añadiendo a su riesgo de accidente cerebrovascular con algo tan aparentemente inocente como un puñado de ciertos frutos secos. Es una realidad dolorosa porque la desinformación puede ser tan peligrosa como la falta de cuidado. Existe un secreto bien guardado, o quizás simplemente poco comprendido, sobre cómo algunos de estos frutos secos, consumidos de cierta manera o en ciertas cantidades, pueden cambiar las reglas del juego para su salud cerebral, incluso de la noche a la mañana. No se trata de demonizar a todos los frutos secos, sino de entender la ciencia detrás de lo que podría estar ocurriendo en su cuerpo. En este video, vamos a desglosar 5 tipos específicos de frutos secos que, por razones que les explicaré en detalle, pueden elevar su riesgo de un derrame cerebral. Hablaremos de por qué ocurre esto, cómo identificarlos y, lo más importante, qué alternativas seguras existen. Prepárense para una revelación que podría cambiar la forma en que ven su dieta. Quédense hasta el final, porque lo que les voy a contar les sorprenderá. Empecemos sin rodeos con el primer fruto seco que, para mi sorpresa como médico, veo que la gente consume con excesiva confianza, sin conocer sus posibles repercusiones, y no me refiero a las grasas, que muchos temen y que en muchos casos son saludables, sino a algo más insidioso. El primer culpable en nuestra lista son los maníes, o cacahuetes, como se les conoce en muchos lugares. Sí, esos pequeños bocados que no son realmente frutos secos, sino legumbres, pero que se agrupan con ellos. ¿Cuál es el problema?, se preguntarán. La respuesta se encuentra en algo que no podemos ver a simple vista: las micotoxinas y el desequilibrio de grasas. Imaginen a doña Elena, una paciente mía de 72 años, quien con la mejor intención comía un tazón de cacahuetes salados cada tarde mientras veía la televisión. Ella pensaba que era una merienda saludable, un hábito que había mantenido durante años. Pero lo que no sabía es que esos cacahuetes, a menudo cultivados y almacenados en condiciones de alta humedad, pueden favorecer la aparición de un moho llamado Aspergillus. Este moho produce unas toxinas muy peligrosas, conocidas como aflatoxinas. Esas toxinas son especialmente dañinas para el hígado, un órgano vital que no solo desintoxica nuestro cuerpo, sino que también produce proteínas esenciales para la coagulación de la sangre. Un hígado sobrecargado o dañado por estas toxinas puede funcionar de manera ineficiente, lo que potencialmente altera la capacidad de su sangre para coagularse adecuadamente, ya sea haciéndola demasiado espesa y propensa a formar coágulos que pueden bloquear los vasos cerebrales o, paradójicamente, interfiriendo con la formación normal de coágulos, aumentando el riesgo de hemorragias. Piense que un derrame cerebral isquémico, el más común, ocurre cuando un coágulo bloquea el flujo de sangre al cerebro. Y un hígado que no funciona óptimamente es un factor de riesgo silencioso en esta ecuación. Además, los cacahuetes son ricos en ácidos grasos omega 6. Si bien los omega 6 son necesarios para nuestro cuerpo, el problema radica en el desequilibrio moderno de nuestra dieta. La mayoría de las dietas occidentales tienen una proporción abrumadora de omega 6 frente a omega 3. Este desequilibrio promueve un estado proinflamatorio constante en el cuerpo. La inflamación crónica no es solo una molestia. Es un enemigo silencioso que daña las paredes internas de los vasos sanguíneos, lo que conocemos como el endotelio.
Un endotelio dañado se vuelve más propenso a la acumulación de placa, un proceso llamado aterosclerosis. Estas placas son como pequeñas bombas de tiempo. Pueden romperse, formar coágulos y viajar directamente al cerebro, cortando el suministro de sangre y causando un derrame. Es por eso que el consumo excesivo de omega 6 sin suficientes omega 3 puede ser tan perjudicial para sus arterias. Entonces, ¿qué hacemos con los cacahuetes? No es necesario eliminarlos por completo de su vida si los disfruta, pero sí ser muy conscientes. Primero, opte por cacahuetes orgánicos, sin sal y tostados en seco. Si es posible, la sal en exceso. Como bien saben, eleva la presión arterial, otro factor de riesgo principal para el derrame cerebral. Evite los cacahuetes fritos o aquellos que contienen aceites vegetales procesados. Busque marcas que le den confianza en su proceso de cultivo y almacenamiento. Pero, más allá de la calidad, la moderación es su mejor aliada. Considere los cacahuetes como una excepción, no como una regla diaria. Un puñado pequeño, ocasionalmente, puede estar bien, pero convertir un tazón grande de cacahuetes en su merienda habitual es invitar a estos riesgos silenciosos a su vida. Hay muchas otras opciones de frutos secos y semillas que ofrecen beneficios sin estas preocupaciones. Ahora, pasemos al segundo fruto seco que me preocupa, y que la gente a menudo considera inofensivo: los anacardos. Sí, esos pequeños y cremosos bocados que son tan populares en muchas preparaciones culinarias y como snack. ¿Cuál es el problema? Se preguntarán, bueno, aquí entra en juego un factor diferente, que tiene que ver tanto con su composición natural como con su procesamiento: los anacardos. A pesar de su sabor delicioso y su textura suave, son ricos en oxalatos. Para la mayoría de las personas, esto no es un problema si el consumo es moderado. Sin embargo, para quienes tienen antecedentes de cálculos renales o ciertas sensibilidades, un consumo elevado de oxalatos puede ser preocupante. Los oxalatos pueden formar cristales en el cuerpo, no solo en los riñones. Y aunque el vínculo directo de los oxalatos con el derrame cerebral no es tan evidente como en el caso de las aflatoxinas, un cuerpo con una carga alta de toxinas y posibles desequilibrios metabólicos es un cuerpo más vulnerable a la inflamación y al estrés oxidativo, ambos factores que contribuyen al daño vascular. Pero hay otra razón más directa y, a mi parecer, más peligrosa. Muchos anacardos que se venden comercialmente no son crudos, sino que son tostados o fritos en aceites vegetales de baja calidad, como el aceite de girasol, el de colza o el de soja, que son ricos en grasas omega 6 altamente procesadas y proinflamatorias. Estas grasas, cuando se calientan a altas temperaturas y se consumen en exceso, contribuyen a la inflamación sistémica y a la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad LDL, lo que a su vez favorece la formación de placas en las arterias. Estas placas, conocidas como aterosclerosis, pueden desprenderse de las paredes arteriales, formando coágulos que pueden viajar al cerebro y bloquear el flujo sanguíneo, causando un derrame isquémico. La señora López, una paciente que siempre llevaba consigo un paquete de anacardos tostados para picar sano, no entendía por qué su colesterol y su inflamación se mantenían altos a pesar de sus otros esfuerzos. Al examinar los ingredientes de sus anacardos, descubrimos que estaban fritos en aceite de girasol. Fue un cambio sutil en su dieta lo que empezó a marcar una diferencia real en sus marcadores de salud. Por lo tanto, mi consejo es: si les gustan los anacardos, busquen aquellos que sean crudos o que especifiquen claramente que han sido tostados en seco, sin aceites añadidos. Siempre lean las etiquetas con detenimiento. Y, al igual que con los cacahuetes, la moderación es su mejor amiga. Un pequeño puñado es aceptable para disfrutar de su sabor y obtener sus beneficios, pero no hagan de ellos su merienda principal diaria. Piensen que cada decisión que toman sobre lo que comen
Es una inversión en la salud de su cerebro y sus vasos sanguíneos. Evitar los anacardos salados también es fundamental, ya que el sodio en exceso eleva la presión arterial y, por ende, el riesgo de accidente cerebrovascular. Es una combinación explosiva que debemos evitar a toda costa, porque la hipertensión es uno de los factores de riesgo modificables más importantes para un derrame. Habiendo desglosado los anacardos y los maníes, es hora de dirigir nuestra atención a otros 3 frutos secos que, aunque a menudo elogiados por sus beneficios, pueden esconder riesgos importantes si no se consumen con sabiduría. El siguiente en nuestra lista podría sorprenderles, ya que se le considera un campeón de la salud en muchos círculos, pero con una advertencia muy importante. Estoy hablando de las masía, nueces de Brasil, botna. ¿Sí? Esas nueces grandes y poderosas que son famosas por ser una fuente concentrada de selenio, un mineral esencial. El selenio es crucial para la función tiroidea, la inmunidad y actúa como un poderoso antioxidante que protege nuestras células del daño. Entonces, ¿cuál es el problema? Si es tan bueno. El problema es que en el caso del selenio, la dosis lo es todo. Y las nueces de Brasil son tan increíblemente ricas en este mineral que es extremadamente fácil pasarse de la raya. Una sola nuez de Brasil puede contener más del 100% de la dosis diaria recomendada de selenio. Si usted consume varias al día, o las consume a diario, está acumulando niveles de selenio que pueden volverse tóxicos, una condición conocida como selenosis. Los síntomas de la selenosis pueden variar desde la pérdida de cabello, uñas quebradizas y cambios en la piel, hasta problemas gastrointestinales, fatiga e incluso daños neurológicos como irritabilidad y entumecimiento en casos más severos. Pero más allá de estos síntomas directos, un exceso crónico de selenio puede tener efectos más insidiosos en su sistema cardiovascular y neurológico, aumentando indirectamente el riesgo de un derrame cerebral. Imaginen el sistema nervioso y el sistema circulatorio como una compleja red interconectada. Un exceso de cualquier mineral, incluso uno esencial, puede alterar el delicado equilibrio metabólico y la función de los órganos. En casos extremos, la selenosis puede llevar a disfunción tiroidea, que a su vez afecta el ritmo cardíaco y la presión arterial, ambos factores que influyen directamente en el riesgo de derrame cerebral. Además, hay estudios que sugieren que niveles muy altos de selenio pueden tener un efecto prooxidante en lugar de antioxidante, lo que significa que en lugar de proteger sus células y vasos sanguíneos, podrían dañarlos, contribuyendo al estrés oxidativo que daña las arterias y promueve la aterosclerosis. Esto es especialmente preocupante en personas mayores, cuyo sistema de desintoxicación y autorregulación puede no ser tan eficiente. Mi consejo aquí es muy claro y sencillo si consume nueces de Brasil. Hágalo con extrema moderación. Limítese a 1 o 2 al día, y no las coma todos los días. Quizás 3 o 4 veces por semana es una frecuencia más segura. Considérelas un suplemento potente que debe dosificarse, no un tentempié que pueda comer en grandes cantidades sin pensar. Si tiene alguna condición tiroidea preexistente, como hipotiroidismo, o si toma suplementos de selenio de otras fuentes, es aún más importante consultar con su médico antes de incluirlas en su dieta diaria. La clave es obtener suficiente selenio para los beneficios, pero sin caer en el exceso, porque en este caso, más no es mejor, sino potencialmente peligroso para la salud de su cerebro y corazón. Ahora, hablemos de un fruto seco que es la envidia de muchos por su sabor mantecoso y su textura lujosa, las nueces de macadamia. Estas nueces son caras, lo cual a veces nos hace pensar que, por ser costosas, deben ser intrínsecamente mejores o más saludables, y nutricionalmente. En muchos aspectos lo son. Son ricas en grasas monoinsaturadas saludables, similares a las del aguacate o el aceite de oliva,
que son beneficiosas para el corazón y pueden ayudar a reducir el colesterol LDL malo. Entonces, ¿dónde está el riesgo si son tan buenas? El problema con las nueces de macadamia no radica en su composición de grasas, sino en su densidad calórica y, a menudo, en su contenido de sal. Son extremadamente calóricas. Un puñado pequeño de macadamias, digamos unos 10-12 gramos, puede contener una cantidad sorprendentemente alta de calorías, superando fácilmente las 100. Si bien las grasas saludables son importantes y nos aportan energía, un exceso de calorías, incluso de fuentes saludables, conduce al aumento de peso con el tiempo, y el aumento de peso, especialmente el exceso de grasa abdominal, es un factor de riesgo bien establecido para enfermedades cardiovasculares, incluyendo la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, todos ellos precursores comunes de los derrames cerebrales. Imaginen a don Carlos, un hombre activo de 68 años que se acostumbró a tener un tazón de macadamias tostadas en su escritorio mientras trabajaba en su computadora. Él pensaba que eran un snack saludable y energizante. No se daba cuenta de que, al comerlas sin control, casi automáticamente, estaba añadiendo cientos de calorías extra a su dieta diaria, sin sentir una saciedad proporcional debido a su tamaño pequeño y delicioso sabor. Con el tiempo, este hábito sutil contribuyó a un aumento de peso gradual y a que su presión arterial comenzara a subir. Un riesgo silencioso para su cerebro, además, al igual que con muchos otros frutos secos comerciales. Las nueces de macadamia a menudo se venden saladas, y a veces con una capa generosa de sal para realzar su sabor. El sodio en exceso es un enemigo silencioso de la presión arterial. Una presión arterial alta o hipertensión es el factor de riesgo número 1 para los derrames cerebrales. Si combinamos una ingesta excesiva de calorías que puede llevar al aumento de peso y la sal que eleva la presión, tenemos una receta peligrosa para la salud de nuestro cerebro. Así que, mi recomendación es disfrutar de las macadamias, pero con una conciencia muy clara de las porciones. Un puñado pequeño, no un tazón entero, es la cantidad adecuada y suficiente para obtener sus beneficios. Y, por supuesto, elija siempre las variedades sin sal. El objetivo es obtener los beneficios de sus grasas saludables, sin añadir un riesgo innecesario a su cintura o a su presión arterial. Es un equilibrio delicado, pero esencial para la protección de sus vasos sanguíneos y su cerebro. Hemos recorrido ya 4 frutos secos que requieren nuestra atención. Ahora, llegamos al quinto y último tipo. Uno que quizás consuman con frecuencia y que, de nuevo, puede tener un lado oscuro si no se maneja con precaución. Finalmente, hablemos de los pistachos. ¿Sí? Esos pequeños frutos secos de cáscara verde y morada que son tan adictivos y difíciles de dejar de comer una vez que se empieza, gracias a su delicioso sabor y la satisfacción de ir quitando su cáscara. Muchos los consideran un snack saludable y, en esencia, son ricos en antioxidantes, fibra y grasas saludables que contribuyen a la salud cardiovascular. Pero, al igual que los demás que hemos analizado, tienen sus puntos ciegos y riesgos potenciales para el cerebro, especialmente si no se eligen y consumen con cuidado. El problema principal con los pistachos comerciales es doble. En primer lugar, es el mismo que hemos visto con otros frutos secos. A menudo vienen con una cantidad significativa de sal añadida, y a veces mucha, y ya lo hemos dicho repetidamente. El exceso de sodio es el archienemigo de su presión arterial. Una presión arterial constantemente elevada, o hipertensión, ejerce una tensión inmensa sobre las paredes de sus vasos sanguíneos, haciéndolos más rígidos y propensos a dañarse. Un vaso sanguíneo dañado es mucho más susceptible a la formación de coágulos o a romperse, lo que resulta en un derrame cerebral, ya sea isquémico o hemorrágico. Es asombroso cómo algo tan simple como la sal, consumida en exceso y de forma habitual,
puede tener un impacto tan profundo y silencioso en su riesgo de salud cerebrovascular. Pero hay otro factor menos conocido que comparten con los cacahuetes: los pistachos, especialmente si no se almacenan correctamente en condiciones secas o si provienen de ciertas regiones con alta humedad. También pueden ser susceptibles a la contaminación por aflatoxinas. Esos mismos compuestos tóxicos producidos por el moho Aspergillus que mencionamos con los cacahuetes. Aunque los fabricantes tienen regulaciones y controles de calidad para minimizar la presencia de estas toxinas. La posibilidad de exposición existe, especialmente si se consumen en grandes cantidades o de fuentes no confiables. Consumir pistachos contaminados, aunque sea en pequeñas cantidades a lo largo del tiempo, puede contribuir a la inflamación crónica y al daño hepático. Y, como ya vimos con los cacahuetes, un hígado comprometido puede indirectamente afectar la coagulación sanguínea y aumentar el riesgo de problemas cerebrovasculares. Es un riesgo silencioso que a menudo pasa desapercibido. Piensen en la historia de la señora Rosa, quien tenía la costumbre de tener un gran tazón de pistachos salados en la mesa de café, siempre disponibles para picar mientras leía o conversaba con su familia. Ella los comía sin pensar en la cantidad, distrayéndose con las actividades. Su médico le había advertido sobre su presión arterial, que se mantenía persistentemente alta a pesar de la medicación. Al examinar su dieta, identificamos su consumo diario y prolongado de pistachos salados como un factor contribuyente significativo. Una vez que cambió a pistachos sin sal y redujo su consumo, su presión arterial comenzó a mejorar. Fue un cambio sencillo pero vital en su dieta, lo que marcó una diferencia real en su salud. Mi consejo, entonces, es buscar pistachos crudos o tostados en seco. Y lo más importante, sin sal. La diferencia en sabor es mínima y el beneficio para su salud es enorme. Y como siempre, la moderación es crucial. No hay necesidad de demonizar los pistachos, pero sí de consumirlos con conciencia y elegir las versiones más seguras y limpias posibles. Si nota un sabor rancio o un olor extraño en cualquier fruto seco, deséchelo. Es una pequeña precaución que vale mucho la pena para su salud a largo plazo. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por estos 5 frutos secos que, aunque a primera vista parecen inofensivos e incluso saludables, pueden elevar su riesgo de un derrame cerebral si no se consumen con inteligencia y conocimiento. Hemos hablado de los cacahuetes y los anacardos, a menudo problemáticos por cómo se cultivan o procesan, incluyendo la amenaza oculta de las aflatoxinas y el uso de aceites inflamatorios. Luego, las nueces de Brasil. Con su sorprendente capacidad de sobrecargar nuestro sistema con selenio si se consumen en exceso, pudiendo generar toxicidad, las macadamias, deliciosas y nutritivas, pero engañosamente calóricas y a menudo saladas, lo que las convierte en un riesgo si no se controlan las porciones. Y finalmente, los pistachos, otra fuente común de sodio en exceso y, potencialmente, de aflatoxinas si no se almacenan y procesan correctamente. La lección aquí no es el miedo a los alimentos, sino la conciencia y el poder de la elección informada. Se trata de entender que incluso lo que se percibe como saludable puede tener un lado oscuro si no se maneja con la información adecuada. Sé que esta información puede ser un poco alarmante, especialmente si algunos de estos frutos secos son parte habitual de su dieta. Pero quiero que recuerden algo fundamental y muy importante: pequeños cambios, hechos con conocimiento y consistencia, pueden hacer una diferencia gigantesca en su salud y bienestar general. No se trata de eliminar por completo los frutos secos de su vida, ya que muchos son excelentes fuentes de nutrientes. Se trata de ser selectivos, moderados y de elegir las versiones más saludables posibles crudos, sin sal, y de fuentes confiables. Su cerebro es el centro de su vida, el motor de su pensamiento, sus recuerdos y su capacidad de disfrutar. Protegerlo es una de las inversiones más importantes que pueden hacer.
Cada decisión que toman sobre lo que ponen en su plato es una oportunidad para mejorar su salud, reducir su riesgo de enfermedades y vivir una vida más plena y con mayor calidad. Piensen en esto como en un empoderamiento, no como en una restricción. Es tomar las riendas de su salud con la información correcta. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Alguno de estos datos les ha sorprendido? ¿Han notado alguna diferencia en su salud al cambiar su consumo de frutos secos? Compartan sus experiencias, sus preguntas y sus propios consejos en los comentarios de abajo. Su sabiduría y sus historias son increíblemente valiosas para toda nuestra comunidad, y juntos podemos aprender y crecer. Si este video les ha parecido útil y les ha abierto los ojos a algo nuevo, por favor, denle un me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas que necesitan esta información vital para cuidar su cerebro y su corazón. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Aquí compartimos constantemente contenido basado en evidencia y consejos prácticos para ayudarles a vivir la vida más plena y saludable posible. Especialmente a medida que envejecemos, no quieren perderse los próximos consejos que transformarán su salud y les darán más años de bienestar. Recuerden, la edad es solo un número cuando se trata de su capacidad para mejorar y optimizar su salud. Tienen el poder de tomar decisiones que protegerán su cerebro y su corazón por muchos años más. Vivan su mejor vida, en cada etapa de su vida. Hasta la próxima.